Hola, bienvenida, bienvenido a un capítulo más de Penitencia, la otra cara. Vamos a hablar con las víctimas, en este caso con Edith, quien fue una de las muchas víctimas que tuvo Jan Sucar Kuri. Este hombre, este empresario pederasta, agresor sexual infantil, que tuvo una red de trata durante muchos años en México, que operó con toda la impunidad del mundo. Falleció hace unos días y hoy vino a contarnos Edith su testimonio, qué fue para ella ser una víctima de Sucar Kuri y qué implicó para ella sobrevivir y hoy ser una voz que salva no solamente su vida, sino la de cientos de víctimas que no tienen la misma suerte de hoy poder alzar la voz. Se fue Sucar Kuri, murió en la cárcel, en un hospital privado, pero tras estar 18 años en prisión. ¿Se hizo justicia? ¿No se hizo justicia? ¿Qué hay detrás de este caso? Los dejo con este capítulo, con esta guerrera, esta sobreviviente, esta mujer que hoy usa su voz para prevenir y para hacer justicia. Hola, bienvenidos a un capítulo de Penitencia, el otro lado de la moneda, la otra cara de la justicia. Hoy estamos con una persona muy especial que se llama Edith, y más ahorita, donde todos acabamos de presenciar, de alguna manera estuvimos en las noticias, viendo las noticias, la muerte de lo que fue, yo creo que uno de los pederastas, voy a decir importantes, mal usando importantes, porque no es que él sea una persona importante, pero influyentes, por el poder y por el dinero que tenía, por las redes de apoyo que tenía. Pero creo que la última voz que se tiene que escuchar en una historia como esta siempre es la de la víctima. Entonces estamos aquí con Edith. Gracias por la confianza de estar aquí el día de hoy. Ha sido una voz clave en denunciar y en asegurar que Sucar Kuri haya podido pasar los últimos días de su vida en prisión, los últimos años de su vida en prisión. Un hombre que tú y yo lo hemos platicado muchas veces, hizo mucho daño, no solamente a mujeres, a niñas como tú, sino las redes que armó, los contactos que tuvo, todo lo que de manera impune durante tantos años pudo hacer. Es una tragedia real. Y hoy México está en número 1 en temas de abuso sexual infantil, pornografía infantil y turismo sexual infantil, en gran parte porque Jan Sucar Kuri abrió las puertas de eso en México para otros lados del mundo, ¿no? Entonces, como lo hablábamos un poco afuera del aire, mucha gente no sabe, porque al final tú llevas ¿cuántos años ya luchando por justicia? En octubre se cumple 21 años. 21. Entonces hay mucha gente que no había ni nacido, ¿no? Cuando Sucar Kuri hizo todo el daño que hizo. Entonces me gustaría empezar porque nos cuentes un poco la historia de quién fue para ti Sucar Kuri, quién fue Sucar Kuri, quién fue esa Edith, niña, cerca de este hombre. Pues darte las gracias, Saskia, primero por este espacio, saludar a tu auditorio. Pues para mí fue como una figura paterna, para mí era como un papá. Yo los años que estuve ahí en esa red de explotación, pues evidentemente él volcaba un falso amor, ¿no? Él decía que me estaba educando y que, me iba a adoptar junto con su esposa Gloria Sucar para llevarme a vivir a Los Ángeles, California. Y pues siempre con este contacto y esa cercanía de él, de ella y de su familia, incluso de las convivencias con sus hijos. ¿Cómo es que tú lo conoces? Dame un poco de contexto de cómo lo conociste a él. En la secundaria estábamos en la escolta y la capitana de la escolta era la hermana de mi mejor amiga. Okay. Entonces nos iban a patrocinar los uniformes porque los de la escolta pues eran los que mejores promedios tenían, y quien nos iba a patrocinar los uniformes era el tío de esta chica que se llama Sandra, que resultó ser Jan Sucar Kuri, y es quien me lleva por primera vez a Villa Solimar, a su hotel, y ahí fue donde lo conocí a los 13 años. 13 años tenías. 13 años, sí. ¿Cómo operaba
este tipo? Hoy que ya eres más grande, que eres adulta, que tienes mucho más conocimiento en retrospectiva, ¿cuál era la manera de operar? O sea, cuando se habla de Shukar Kuri, hoy como sobreviviente, pero también como activista en estos temas, ¿cómo definirías esta red o esta manera de operar de este tipo? Claro, en mi caso el cautiverio se dio porque con ese amor paternal empiezo yo a ser educada por él, me crece, ¿no?, en su entorno, incluso dirige mis escuelas a las que iba yo a asistir o asistía. En el caso de otras víctimas, era el típico bonachón, digamos, que llenaba a las niñas y incluso al niño, ¿no?, una de las víctimas, de golosinas, dulces, de un plato de comida, porque también hablamos de gente que era de escasos recursos, ¿Se ¿no? iba sobre la gente que tenía necesidades económicas? Sí, la gran mayoría, lamentablemente. Era como su manera de operar. Sí. Se aprovechó de esa vulnerabilidad. No nada más de ti, ¿como cuántas víctimas crees que haya? Que constan en la sentencia federal somos 7. Pero son las que hablaron. Ajá. Y las que se mantuvieron, digamos, pero todo muchas muy probable están en silencio, ¿no? Así es, claro, indudablemente. Él durante más de 2 décadas violó niñas y niños, no solo en Cancún, sino también en Acapulco y en otras ciudades. ¿Cómo es este momento donde, bueno, antes de hacer esa pregunta, ¿cómo es este momento donde tu familia de alguna manera permite esto? O sea, ¿dónde está esa conciencia? Digo, ¿estamos hablando de qué año? 1999. 99 más o menos. Tú eres una niña de 13 años. Segundo de secundaria. Había mucho menos información. Sí, ¿Cómo, claro. ¿Cómo lo vivió tu familia esta parte? Lo que pasa es que mi mamá pensaba que yo estaba en una casa con una familia buena, ¿no? O sea, con una madre de familia buena. Nunca se imaginó que esta mujer era su cómplice y que satisfacía las enfermedades de este sujeto, ¿no?, de Jan Shukar Kuri. En el caso de Gloria, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando fue Gloria a casa de mi mamá con él y sus hijos, y entonces le pidieron permiso a mi mamá porque íbamos a ir a cenar al DJ Fridays, y nos íbamos a ir al cine, a comer y después al cine, una cosa así. Entonces fue, y así conoció Gloria a mi mamá. Entonces obviamente pues mi mamá respetaba mucho a esta familia, ¿no? O sea, para ella era el señor y la señora, ¿no? O sea, y aunado a esto, Shukar Kuri, para tenerme más, digamos, cautiva, pues pone a trabajar a mi mamá en una de sus tiendas, haciendo souvenirs o artesanías para estas tiendas. Entonces mi mamá estaba prácticamente pues saturada de trabajo, y cada vez que yo estaba en esa casa con él, pues mi mamá muchas veces pensaba que estaba ahí la familia con sus hijos, o sea, me explico, toda la familia con los niños, y pues muchas veces claro que no fue así. ¿La violencia hacia tu persona empezó desde un principio, o por lo que me das a entender fue algo que él fue tejiendo de alguna manera? Como que escucho tu historia, Edith, y siento que el güey se fue como blindando. Le doy trabajo a la mamá para generar confianza, involucro a mi esposa, que esto con pedófilos pasa mucho, donde generan esta violencia psicológica para con las esposas o los hijos, cuando involucran a los hijos, que no es la primera vez que hemos visto que la esposa juega un rol importante para solapar. Y captar a las víctimas. Eso es lamentable, ¿no? Porque digamos que sin quizá esa figura de buena mujer, de que quería tener una hija porque tenían puros hombres, pues entonces a lo mejor yo no me hubiera encariñado tanto con esta familia. Fue así que me puse a merced de ellos, siempre no obedeciendo sus órdenes. O sea, yo era pues un títere y un objeto sexual meramente, ¿no? Y, sí, ese creo que jugó un rol muy lastimoso para mí, claro. Gloria, y obviamente pues él, sin lugar a dudas, él
dependiendo de la víctima, dependiendo de sus características, incluso su estatus social, o es cuando él se comportaba de cierta manera, por así decirlo, ¿no? En mi caso, como te digo, fue así. En el caso de otras niñas, pues las iba a ver incluso hasta en sus colonias, en zonas marginadas, en Cancún. Sí, él iba. ¿Cómo justificaba todo esto? ¿Era como si estuviera haciendo un acto de caridad? ¿O cómo es que él lo justificaba ante ustedes? Porque yo sé lo que él me ha contado a mí, o me contó en su momento a mí, que era un acto de caridad, que él ayudaba, ¿no? Y que usaba su dinero para ayudar a personas en situación de marginación. No esa es la historia que él se ha creado, pero ¿cómo lo manejaba con ustedes? Sí, era como, muchas veces era porque él decía que estaba ayudando a los pobres, ¿no? De alguna manera así, o que su esposa me mandaba vestidos y todos los detalles de Los Ángeles para que yo tuviera esa ropa bonita, ¿no? Porque pues era ropa muy bonita y más a esa edad que me deslumbraban con todo el lujo. Que con todo el lujo me refiero a zapatitos, ¿no? Perfume, un vestidito, o sea, cosas que conquistan a una niña y que puede caer en la red de trata, como en este caso, porque te van envolviendo. Y obviamente a través de ese pasar del tiempo, ya hablar se vuelve muy difícil porque yo sí me llegué a encariñar con él como un papá, al igual que de Gloria. Lo cual hace más difícil toda la parte de la denuncia. Te escucho hablar, Edith, y escucho el modus operandi de todos los tratantes. Y el tema de la trata en México es tan complejo justamente por lo mismo, porque la gente se imagina como víctimas de trata y casi que un hombre que se está robando a una niña en contra de su voluntad, pero no consideran toda esta manipulación psicológica, la coacción que se genera, donde ven las vulnerabilidades de una menor o de un menor, porque también los niños son víctimas, en menos proporción, pero también son víctimas, pero ven las vulnerabilidades de un menor y se van sobre esas vulnerabilidades para después manipular. Tengo que preguntarte, porque muy probablemente nos estén escuchando muchas mamás y quiero que esto también sea un tema preventivo para ellos, que es, ¿qué pasa en la cabeza de una víctima justo cuando se le ha manipulado a encariñarse para que entre esta como dualidad de bueno y malo, ¿no? ¿Cómo era esa dualidad de no denunciar, no hablar, no pedir ayuda al principio? Sí. Que le pasa a muchas víctimas. Bueno, es que nunca me pasó por la cabeza denunciar a esa edad, porque yo no sabía que lo que él hacía era un delito, ¿no? O sea, yo aprendí a no llorar porque si lloraba me iba peor con sus gritos, ¿no? En el aspecto sexual, o sea, crecí muy lacerada en ese ámbito porque pues te obliga, o en el caso de mi victimario a mí me obligó a callar el llanto y así fui creciendo. Entonces el dolor se volvía parte, el dolor en el aspecto sexual se volvía parte de una cotidianidad. Claro. Que no sabía yo que implicaba un abuso sexual infantil, abusos deshonestos y todos estos delitos que con un solo hecho que le hagan a un menor, ¿no? Pueden lastimarlo de por vida y pueden terminar en la cárcel de por vida, porque un solo hecho pueden abarcar tantos delitos como lo hemos visto en esta historia, que para mí fue inimaginable. O sea, yo nunca me hubiera imaginado que me latigó con tantos delitos, no solo a mí, sino a otras víctimas. Entonces, salir de eso fue muy, muy difícil. De hecho, yo recuerdo que cuando lo grabé, es la primera vez que él me dice, yo sé que es un delito, yo sé que está mal, pero es mi gusto. Fue la primera vez que escuché de su boca decir eso. Que era un delito. Yo no sabía que lo habías grabado. ¿Decides grabarlo escondidas un día? Sí. ¿Cómo es que tomas esa decisión? Porque pasaron 2 años, aproximadamente 2 años y medio. A los 16 años, pues yo me empiezo a ilusionar del amor de un chico de mi edad y empiezo a tener a mi primer novio. Claro, normal, como cualquier niña de 16 años. Sí, y a partir de ahí pues ya no lo vuelvo a ver a él. Me fui a vivir a New Orleans, regresé, siempre me estuvo buscando, con muchos pretextos de que se encontraba mal del corazón, mal de salud. Sin embargo, pues yo ya
empezaba a abrir los ojos de muchas situaciones, o ya había abierto los ojos de muchas situaciones. ¿Qué edad tenía él, perdóname? ¿Tú 13 y él? 53 años. Entonces, estando ya en Cancún, tenía yo 19 años, 20 años, y me encuentro a una maestra a la que sí le conté mi historia cuando yo era menor de edad, a la que sí le confesé lo que estaba yo sufriendo, porque estaba yo buscando terapia, la terapia porque yo me enfermé de un problema que es muy grave, que también muchas de las víctimas pasan por ello, que es la bulimia. Entonces, en ese tiempo, a los 16 años, más o menos le confesé a esta maestra, Paulina, lo que sufría yo en la oscuridad de esta habitación, de esa casa en Villa Solimar. Y no la volví a ver, al contrario, me mandó examen extraordinario porque no denuncié a mi victimario, pero pues yo no me atrevía a denunciarlo. Porque no es tan fácil. ¿Cómo voy a ver a mi papá tras las rejas? O sea, para mí era impensable, inimaginable. Me lo encuentro en la iglesia y me dice que habían unas niñas en un orfanatorio, la casita, que habían sido víctimas de este sujeto. Tú ahí no tenías dimensión que habían tantas más víctimas. Ahí todavía no lo tenías tan claro, que no eras la única, digamos. O sí, ahí ya tenías... me quedaba claro quiénes en mi círculo, en mi entorno, claro, las que yo vi, claro, y todo. Pero como lo dejé de ver, claro, mi preocupación fue, pues este desgraciado, pues está violando a niñas y ahorita están en un orfanato. Claro. Y nadie podía hacer nada, ¿no? Entonces me llevan para conocer a la directora de la casa hogar, la casita, y resultó ser la subdirectora de averiguaciones previas de la PGJ. Entonces me dijo, denúncialo, o sea, no había más, no había otra forma de frenarlo, ¿no? Entonces le platiqué de mi historia, a grandes rasgos, de mi hermanita, de otras personitas víctimas, y me dijo, pues denúncialo. Le dije, es que él no va a confesar nunca, y es una persona que es tan poderoso, y yo sabía que él se creía Dios, o sea, él me llegó a decir, o sea, yo soy como Dios, ¿me explico? Y de niña vas pensando que sí, y yo lo veía poderoso, omnipotente, intocable. ¿Que por el dinero que tenía o por los dinero, las amistades, claro? O sea, tú veías de todo. Sí, era imposible, o sea, era imposible, porque, o sea, yo sabía que en el momento que lo denunciara, él iba a mover a las autoridades, y las iba a corromper, y ya, ¿no? O sea, y a mí me iba a ir como en feria y me iba, no, yo decía, no, o sea, le tenía mucho miedo. Entonces, estábamos ahí en un lugar que era una productora, y se me ocurre en ese momento, ¿no? Dije, bueno, como en las películas de Hollywood, lo grabo aquí con unos micrófonos, y a ver si confiesa todos estos delitos, también los delitos que me estaba diciendo esta directora de la casita, que había cometido contra otras niñas, ¿no? Entonces un poco te asesoraron a grabarlo como víctima. No, porque, o sea, la idea sí surgió de mí. Sí. Yo le dije, vamos a grabarlo. Porque yo ya vivía en ese, digamos, en ese rol de cámaras, ya sabía que él me había grabado de manera, sin que yo me diera cuenta muchas veces, o sea, no, nunca... Sí, le encontraron, ¿no? A él muchos videos con niños chiquitos. Sí, hay pruebas de lo que hizo, indudablemente, sí. O sea, hay videos. Entonces, bueno, se me ocurre grabarlo, lo cito en un restaurante en Cancún y me ayudó el equipo de producción. Entonces, esa fue la única... que hiciste eso, te lo agradezco. Ay, qué valiente. Fuerte. Entonces me pusieron ahí, ¿no? Todos los cables, todo oculto, en el servilletero pusieron otro micrófono, entonces lo cité a él ahí. Y lo único que me iba a ayudar la PGJ era tener unos agentes, elementos como sentados ahí, alrededor, por si se daba cuenta y me atacaba. Tú te imaginabas, o sea, sí, no. Hubiera sido terrible para mí. Entonces estaban los policías judiciales y ya terminó de grabar y el equipo de producción. Ahí fue cuando te dijo que sabía que lo que hacía era un delito. Ahí me cuenta más cosas que yo, pues tenía casi más de 2 años sin verlo, pero además yo viví muchos de los hechos cuando tenía 13, 14 y tenía bloqueo, ¿sabes? De mi misma historia. Entonces, bueno, ahí hizo sus grandes confesiones y ya me hablaba en un lenguaje mucho más vulgar, ¿no? Su tono de su lenguaje sexual ya era muy
pues muy Perverso. sí, muy malo. ¿Cómo sacaste esta información? ¿O te asesoraron qué preguntarle? ¿De qué información estaban las autoridades? Nada más que, o sea, lo único que yo sabía, lo único que le tenía que preguntar era, ¿tocaste a las niñas o no las tocaste? ¿No? ¿Qué le hiciste a mi hermanita? ¿No? O sea, Y te contó todo. y me conté, claro, sí, sí. Me confesó varias cosas que, bueno, ya con lo que yo sabía que había hecho que era Sí, contigo muy y con tu doloroso. hermana, ¿no? Ujú. Era muy doloroso, ¿no? Y y otros familiares, ¿no? Incluso, y otras niñas. Entonces, pues bueno, se logró esa grabación, la presento como prueba documental, en mi denuncia la presento como una prueba documental, y resulta que, bueno, y obviamente que pues llevo a mi hermanita para que declarara, a mi prima, a mi vecina, a mis primos, a todos los que pude llevar a declarar, los llevé a declarar para que le dijeran a las autoridades lo que estaba haciendo este señor con esta niña, porque había una niña que me preocupaba mucho, que me siguió preocupando, que en los 2 años y medio aproximadamente que yo no lo vi, él siguió viendo a esta niña y siguió abusando de ella. Es decir, abusó de ella desde los 6 años. No. En ese tiempo tenía 11 cuando yo denuncié. Y seguía esta niña muy cerca de él. Claro, la niña, la esposa de él, todo. Entonces me parecía ya gravísimo, ¿no? O sea, porque ya me decían que estaban las niñas de la casa hogar, esta niña seguía siendo violentada por este sujeto y dije, no, pues nunca va a cambiar, o sea, nunca va a cambiar, en realidad siempre va a ser eso, porque yo siempre pensé que podía cambiar, ¿no? Que podía curarse, que podía, pues tenía todo para ser feliz, tenía todo. Eso quiero preguntarte. En México el 74% de la violencia sexual infantil es por parte de un familiar directo. Tú te refieres a Azúcar Curi como una figura paterna. Entonces me atrevo a preguntarte, ¿cómo juega Edith esa dualidad? Porque a veces es como, ay, pues, ¿por qué no lo denunció? Y no hablo de tu caso, pero la gente no entiende lo complejo que es cuando es un papá, un tío, un hermano, un primo, que está en casa y que la denuncia implica una fractura familiar, implica... ¿Qué fue lo que a ti te convenció a decir, no, ese cariño que le tengo no es cariño de verdad, es manipulación, tengo que por el bien... ¿Cómo das ese giro, digamos, de ser una víctima de trata, niña, menor de edad, que está completamente manipulada por este perverso y por su esposa, y a decir, Basta. Soy una víctima activa, soy una sobreviviente y me activo hacia la denuncia? Porque son 2 periodos completamente distintos. Sí, indudablemente. Es que me dolió mucho el despertar. Me dolió mucho a mí el despertar, digamos, cuando tuve mi primer novio y abrir los ojos a lo que verdaderamente había vivido en una intimidad lacerada y lastimada. Ese despertar me dolió, pero yo no lo hice por mí. O sea, yo cuando inicio las denuncias fue por mi hermanita y las demás niñas. Yo no sabía siquiera si iba a ser una víctima más, Claro. Aunque yo sé que había llorado todo lo que me había hecho en la cama, pero yo no sabía al final si me iban a considerar a mí o no. A mí lo que me importaba era rescatar a las niñas de que siguieran sufriendo todo eso, porque a mí levantarme de la bulimia, que fue uno de los principales motivos, el abuso sexual que sufrí, me dolió mucho levantarme de la bulimia, curarme. Entonces yo decía, no quiero no romperles la vida a la gente, que más niñas terminen así. Entonces, pues eso fue mi motivación, y además pues también cuando me confiesa todo y me confiesa lo que me hizo a mi hermanita, pues claro que me dio muchísima impotencia, mucho coraje, porque pues no la pude yo defender, Claro. ¿sabes? Entonces, pues ahí todavía, o sea, yo literalmente fueron muchos años en los que yo permanecí afectivamente con ese lazo de papá, porque cuando lo conozco y empieza con este cariño paternal, lo primero que me dice es que ya iba yo a tener un papá, ¿no? Porque mi papá biológico, pues, No existió, tu mamá fue mamá soltera. Sí, tuve un padrastro, pero que fue mi papá, ¿no? Que es mi papá, pero que en paz descanse, pero yo me enteré que mi papá, o sea, que mi
papá no era mi papá cuando tenía 8 años, lo cual fue un shock emocional muy fuerte porque pensé, o sea, todo el tiempo crecí pensando que me habían mentido. Claro. Y yo quería a mi verdadero padre. Entonces, cuando no se da tampoco el lazo con mi verdadero padre, pues tengo ese vacío emocional. Y este señor llegó diciendo que, ¿no? Y como tenía una familia aparentemente perfecta, ¿no? La esposa, los hijos, las escuelas en Estados Unidos, los viajes, o sea, él me llegó a prometer que me iba a adoptar jurídicamente hablando para llevarme a Los Ángeles. Entonces yo crecí así y me hablaba por teléfono todo el tiempo, pero yo siento que ya me hablaba por teléfono todo el tiempo como para tenerme controlada y vigilada todo el tiempo. Entonces sí pasé muchísimo tiempo en ese control, y obviamente que como papá era, haz la tarea, ya hiciste la tarea, ¿qué examen tienes? ¿Ya estudiaste? O sea, la manipulación, la dualidad. En Reinserta, la fundación que cofundé, tenemos toda una área de atención a niñas víctimas de violencia sexual. Y luego se me olvidó dar un caso que tuvimos donde una niña llegó y dijo, de ella la abusaba de ella, su papá, y decía, es que mi papá era un ángel durante el día y un diablo en la noche. Es esta dualidad de la que estás hablando, sí, que se vuelve tan complicada en los pederastas porque la implementan y es muy duro ver cómo manipulan emocional, pero mira cómo me cuida, ve cómo me paga la escuela, cómo se preocupa si hago la tarea. Me lleva por un helado en las tardes. Me dice que me ama, que me quiere, pero a la vez me hace todo esto. Sí. Eso para una niña de 6 años, de 10, de 12, de 15 años es complicadísimo. Sí, y es mucha crueldad, ¿no? Del victimario. Mucha crueldad del victimario. Entonces lo grabas. Pareciera, por lo que estás contando, que es una grabación perfecta en el aspecto de, pues, el güey confiesa lo que tenía que confesar para que pueda empezar una buena para que yo investigación. Sí, porque él nunca confesó sus delitos, o sea, más que en esa grabación. Te repito, entonces entrego eso como prueba documental, porque a mí lo que me dijeron en la procuraduría era que ni siquiera él mismo se iba a enterar que yo lo denuncié, ni que las otras niñas, imagínate. O sea, que ni siquiera él mismo iba a saber quién lo denunció, porque no, el sigilo y no sé qué. O sea, también me dijeron bastantes mentiras en ese aspecto, porque de las primeras personas que me violentan en el aspecto, en esta revictimización, es la PGJ en Cancún. Cuando se va prófugo de la justicia, Jan Sucarcuri, después de que ya se gira la orden de aprehensión, se va a California, ¿verdad? Se va, creo que Arizona. Lo arrestaron en Chandler, Arizona. En Arizona, sí. Sí, pero no sé si primero se fue a Los Ángeles donde vivía o se fue directo a Chandler, eso sí no sé. Se huyó, y al huir, la directora de averiguaciones previas, Campos Vera. Pero a ver, espérate, perdón, hubo ahí raro también algo en huir, ¿no? Porque ya estaba la orden de aprehensión, pero como que medio le dieron el pitazo internamente, mejor que me contaste. A ver, cuéntanos un poco de eso, porque eso sí está muy delicado. Sí. O sea, haces todo este esfuerzo, se gira la orden de aprehensión, pero no se ejecuta. Exacto. Que porque de la misma procuraduría le dan lo que se conoce como el pitazo, y que supuestamente le estaban pidiendo $1 millón. De esto pues yo no me entero, me entero tiempo después, cuando de repente ya está prófugo de la justicia, y ahora qué vamos a hacer, si ya se escapó, ya sabe que ya lo denuncié. La fiscalía, la PGJ, cita una conferencia de prensa y presentan el video que había grabado a escondidas. No. Y se viraliza, como se dice ahorita. Entonces de repente ya te ponen en peligro por todos lados. En todos los noticieros, o sea, fue en una conferencia de prensa y todo el mundo obviamente que estaba sorprendido que como una chavita, una víctima, pues había grabado a semejante te sorprende monstruo. eso, pero más te sorprende que lo hayan sacado de esa manera. Claro, ¿no? Me violentaron, fue un impacto. ¿Tú no sabías que iban a sacar ese video? No, video? en lo absoluto, no. A mí la directora de averiguaciones previas me dijo, vamos a ver una conferencia de prensa, vente. Y yo estaba ahí y le dije, no, yo no quiero salir, yo no quiero que se sepa nada. Entonces me quedé esperándola en su oficina, porque yo quería saber ahora qué va a pasar si ya sigue? ¿Qué sigue? O sea, para mí fue momentos de mucho terror, de miedo, de también otra vez, ¿no? De impunidad, de sí, injusticia. les han de $1 millón, yo creo. Pues ese güey se dedicó a comprar a todo mundo.
No me sorprendería que por eso hicieron hasta la conferencia de prensa, como para justificar el pitazo. Podría ser. Ya podemos pensar de todo, ¿no? Viendo todo el transcurso de este caso, cómo se ha llevado con tanta impunidad, con tanta corrupción, con tantas injusticias, ya después de 20 años, no lo dudo, o sea, no lo dudaría ni tantito. Pero sí, a mí me consta de por lo menos 8 personas que les pagó y les dio dinero o les ofreció dinero. No me consta que se haya concretado el intercambio, de algunos tengo mis sospechas, pero a mí misma me ofreció un departamento. Imagínate. El güey hacía lo que quería con su entonces fortuna. Saca este video la Procuraduría. Sí, la Procuraduría en ese momento. ¿De qué año estamos hablando, más o menos? 2003, octubre del 2003. Okay. Dan a conocer el video a los medios de comunicación, me violentan y pues ya en la tarde, pues obviamente llaman a mi mamá se entera también por los noticieros. Ella no sabía. No sabía que yo lo había grabado ni que había llevado yo también a denunciar a mi hermanita. Entonces sí, fue muy fuerte para ella todo. Le llama a la esposa de este sujeto, le llama Gloria y amenaza a mi mamá. ¿Qué le dice? Pues que porque le quiero hacer daño a su marido, que me la voy a ver, que me va a buscar por todos lados, o sea, la amenaza a ella, me habla a mí también por teléfono, me amenazan, que iban a acabar conmigo, que te puedes imaginar, ¿no? Sí, todas las amenazas. Sí, y entonces, pues de nueva cuenta yo le hablo a ella para que dejara en paz a mi mamá, ¿no? Sin yo saber que también era o sea, jurídicamente yo no sabía cómo explicar que ella también había cometido el delito también, había sido su cómplice. No, y pues cuando le hablo por teléfono me dice que tiene todo el material pornográfico infantil en Los Ángeles, California. Y para mí fue muy, muy duro el golpe porque... O sea, un poco amenazándote con que lo iba a sacar. No, me amenazó que iba a sacar ese material, esas grabaciones. Entonces yo fue cuando le dije, pues, está bien que lo muestre, porque me dijo que lo iba a enseñar al juez, ¿no? Una cosa así. Le dije, pues está bien para que vea lo que su marido me hizo por tantos años, ¿no? O sea, y pues me dice que ella tenía esas grabaciones ahí en su casa, en Downey, California. Y recibo otra llamada de una amiga y me dice, ¿en qué estás metida? O sea, estaba yo en todos los noticieros, todos los periódicos, o sea, y le dije, no sé, pero... O sea, no sé estaba yo en shock. Entonces me dice, ven a mi departamento, fui para allá con ella. ¿Con tu amiga? Monse. Fui con mi amiga y me dice, mi mamá tiene una amiga, que su amiga tiene un refugio en donde te pueden ayudar, donde pueden salvaguardar tu vida, tu integridad, la de tus familiares. ¿Quieres conocer a esta persona? Y le dije, sí, claro. Y llegó Lidia Cacho a mi vida, diciendo que podía, pues, salvaguardar a mi vida, a mi integridad, la de mi familia. A partir de ese momento, estuve en su institución, Siam Cancún, que se dedicaba a ayudar a mujeres víctimas de violencia, casi 5 meses, en donde le di, pues, toda la información de mi caso. De lo cual mucho sale en el libro, ¿cierto? Sí, con eso, o sea, con toda la información que le di de mi caso y de mis familiares, es como escribió el libro Los Demonios del Edén, estando en su fundación. ¿Cómo fue todo el proceso jurídico, Edith, a partir de ahí? O sea, yo veo como un parteaguas, ¿no? Hiciste una cosa brutalmente valiente, que fue grabar a Azúcar Curi confesando estas atrocidades, que después quiero tu opinión respecto a por qué la familia lo sigue apoyando tanto, si estas cosas son públicas, pero bueno, ahorita vamos a ese tema. Estuviste con Lidia Cacho, que yo sé que tú no tienen la mejor relación y no están en buenos términos, Lidia y tú, pero al final, ¿cómo ha sido ese proceso jurídico? Porque yo estoy convencida que en este país no se denuncia mucho por la revictimización que hay para con las víctimas todo el tiempo por el sistema de justicia. ¿Cómo ha sido para ti vivir, que llevas 18 años? Lo denuncié en octubre del 2003. Y todavía me hablaste un día antes de que se muriera Azúcar a decirme que le iban a dar su arresto domiciliario probablemente. Sí. Si esta entrevista la teníamos ya agendada antes
de la muerte Sí. de Zucar Kuri, y el objetivo de esta entrevista era dar a conocer un poco tu historia para justo... Por la corrupción de que lo querían liberar, ¿no? Y lo iban a liberar. Oh. Yo estoy segura. Pues mira, es que la CEAV, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, me dejó sin defensa. A ver, ¿cómo estuvo eso? En ese recurso. Él solicita este recurso, primero le desechan y después un magistrado le ordena a la jueza que le admitan el recurso para su análisis. Él ya había presentado a sus peritos ¿Es el mismo magistrado que lo regresó del No, eso. sí, este caso estaba se estaba juzgando aquí aquí en el distrito, en Ciudad de México, no en Cancún. Esa petición que él hace ante el CIPE, ¿verdad? Entonces... que fue porque ya estaba grande, estaba enfermo, y tenía el derecho de irse a su casa. Que ojo, si era su derecho, todas las personas en prisión tienen derecho, sin embargo con él había un factor que se tenía que considerar, que era su capacidad de fuga, que ya lo había hecho antes, sus capacidades económicas y sus conectes políticos. Y el tema organizacional de lo que él era capaz de hacer. No es lo mismo sacar a un viejito enfermo de la cárcel que robaba, a sacar a uno que tenía una de las redes más importantes de trata de personas y que seguía operando en prisión. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Quiero que nos regresemos a hace 18 años. Llegas con Lidia, sale la terrible revictimización de esta subprocuradora que hace esta conferencia de prensa sin avisarte, saca las imágenes, saca el video de cómo Zucar Kuri está confesando que en efecto es un pederasta, que en efecto es un puerco que estaba haciendo todas las cochinadas con las niñas chiquitas que estaba haciendo él, y tú a partir de ese momento tú te resguardas en el albergue de Lidia Cacho, y empieza otra de tus pesadillas. Pero, ¿qué pasa jurídicamente? Él se pela. Sí, él se va prófugo y lo arrestan se va prófugo en octubre, finales de octubre del 2013, y lo arrestan en Chandler, Arizona, en febrero. O sea, de 2004. Cinco meses después. Y yo en marzo es cuando me deslindo de Lidia, porque yo ya no podía seguir siendo sometida a todos sus protocolos, porque sus protocolos ya eran muy, muy duros para mí, porque había pasado muchos meses en un encierro pues muy, muy triste, ¿no? Muy, muy doloroso, muy lamentable. Sí, que eso es parte de lo que tenemos que luchar para salvaguardar a las mujeres violentadas en este país, que es increíble que sigamos metiendo a mujeres a refugios cuando a quienes tenemos que refugiar en cárceles, en las cárceles, los hombres, claro. ¿no? Pero en México seguimos refugiando a las mujeres porque nuestro sistema está tan chafa que no hacen ese tipo de estupideces. Claro, y este tipo sí hubiera podido hacer algo en tu contra. Claro, cuidar de la vida de las personas, de las víctimas, yo estoy completamente de acuerdo en ello, darle toda la atención integral que necesita la víctima, ¿no? Desde la atención psicológica, psiquiátrica, medicamentos, alimentos, ayuda legal, asesoría jurídica, o sea, es todo un sistema integral para atender a la víctima. Claro. En ello es cuando Lidia se queda a cargo de mi vida, por así decirlo, pero siento que también me priva de mi libertad, y me mintió mucho, porque ella misma dijo, en la Procuraduría te revictimizaron al utilizar esa prueba y mostrarla en la prensa. Entonces ella me saca de Cancún, me pide que la acompañe a dar una conferencia de prensa con asociaciones civiles. Ella nunca me dijo, hola, soy reportera, voy a volverme reportera de tu caso. No, era la presidenta de la fundación, altruista supuestamente, sin fines de lucro, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nos reunimos con varias asociaciones, entre ellas Protégeme, de que se encargan de atender el abuso sexual, abuso sexual infantil, de la licenciada Verónica Casio, que fue mi abogada particular en la PGR. Okay. Y entonces damos la conferencia, bueno, yo nada más leí un papelito, iba con lentes, toda tapada, porque yo no quería que nadie más me viera. O sea, para mí era muy vergonzoso salir a hablar de esto, y Lidia sabe perfectamente eso. Lidia regaña a toda la prensa nacional e internacional que estaban en esta conferencia, y les pide que no me revictimicen, porque estaba yo visiblemente pasando un acoso muy fuerte. Afuera de mi casa estaban los reporteros, no sabías a qué hora, mañana, tarde, noche, o sea, era una cosa horrible. Todo por este acto de tanta valentía que habías hecho.
Sí. Y la cobarde de la subprocuradora había sacado de una manera muy... La Lidia Campos Vera, sí, muy poco ética. Ella junto con el subprocurador Miguel Ángel Pech. Lidia Campos Vera y Miguel Ángel Pech. Pero Lidia llegó como supuestamente una heroína, ¿no? A ayudarme. Y después, pues no fue así, porque terminó también revictimizándome y vendiendo mi historia a Random House Mondadori, con todos los datos que yo le fui aportando durante el tiempo en el que me tenía encerrada. Pero además me hace sentir traicionada, porque en medio de ese encierro, pues obviamente me quita mi celular, estaba yo incomunicada prácticamente, no me dejaban hablar con mis familiares, y no me dejaban ver televisión en ningún momento, o sea, no podía ver televisión, o sea, tenía una libretita para escribir, hasta que ella me empieza a mandar a ciertas actividades, y esas ciertas actividades resultaron ser después, me entero tiempo después, una agencia de noticias de Ricardo Rocha. Okay. Y cuando me cambian de actividades, pasaban por mí los guardias, o la muchacha que me cuidaba me llevaba a esta agencia de noticias, para que asistiera yo al productor de Ricardo, ¿no? Porque pues también estaba esparcirme, ¿no? O sea, de alguna actividad. Yo creo que por eso me mandó Lidia ahí, no lo sé. El caso es que, pues ponle enter, súbele aquí. Yo no sabía nada de producción. O sea, si bien se me ocurrió la idea, pero pues no sabía manejar una cabina. Entonces de repente estaba yo ahí aprendiendo, distrayéndome, porque no tenía ni mente ni cabeza para pensar. Tú te imaginarás cómo estaba en un shock. Y de repente, pues siempre enlazaban notas ahí, ¿no? Que para mí era rarísimo, que, ponle play nada más. Y ya estaban reportando algo que pasó en el Palacio, pero no estaba ahí la reportera, sino era grabado. Entonces todo eso lo fui aprendiendo ahí, pero de repente, pues me cae un balde de piedras en la cabeza, porque tenemos en la línea telefónica Lidia Cacho, que nos reporta la situación de las víctimas del pederasta de Jan Sucarcuri en Cancún. Sí, Lidia, adelante. Hola, Ricardo, soy Lidia. Ahí me enteré que estaba reportando mi caso y que se puso a reportar mi caso desde ese día. Y cuando le reclamé, le dije, pues no, que tú me ibas a proteger, que eso es revictimización, que mis derechos humanos. Y me dijo, mi niña, lo hago para cuidar tu vida, para que no te maten. ¿Y no crees que tiene una parte de razón en eso? Pero porque no me avisó. Claro. ¿Tú no crees que con toda la vulnerabilidad que estaba, si la obedecía 24 horas, sí, si me hubiera preguntado... Tú le hubieras dicho que sí. Es que si me hubiera preguntado. Que ahí es donde digo, que lo hablábamos un poco fuera del aire, que ahí es donde digo que es complicado cuando eres activista. A ver, yo y ahí tú sabes perfecto mi postura, que es, yo agradezco mucho que tú hoy seas una voz de tu historia, y agradezco mucho también que existan estos libros. No me estoy metiendo en cómo se sacaron, ¿no? ¿Por qué? Porque también como mujer mexicana, también sobreviviente de violencia sexual en la infancia, agradezco que hoy se hable más de esos temas, porque son temas completamente silenciados. Pero antes que todo te agradezco a ti por ser esta mujer tan valiente que sigue hablando y sigue agarrando ese micrófono, y entre más se haga ruido y entre más periodistas, activistas, aliadas, claro, hablen del tema, pues más vamos a arrinconar a las autoridades a que hagan bien las cosas. Claro, yo porque estas chingaderas que te hicieron a ti, de sacarte y revictimizarte así, solo se hacen porque hay esos niveles de impunidad. Claro, y la lentitud del sistema judicial. Claro. Tenemos que activar a nuestro sistema judicial, bueno, los funcionarios. No puede ser que haya tanto letargo, no puede ser que haya fallecido ese sujeto después de una lucha tan grande de tantos años, sin una sentencia en el fuero común, que me hayan seguido asistir a audiencia tras audiencia. A él ya le resultaba, yo creo, o sea, hasta cierto punto me lo hacía, como lo sentía yo, que me castigaba de esa manera. Porque tú lo tenías que ver en las audiencias, tú tenías que porque también en el juzgado me violentaron. O sea, en el juzgado yo no tendrían las víctimas, por la ley de trata, de ver a su agresor, ni de sufrir todo lo que yo he pasado en los juzgados. Pero pues ya, me tocaba ser fuerte o que me cambiaran de fecha de la audiencia, por ejemplo, en algunos casos. Entonces yo ya quería que se concluyera. Pero en esta última, como su abogado y la secretaria de acuerdos incluso se me acercó a hablarme al oído y me dijo, pues él también tiene derechos, y me empezó a decir de cosas, y su prueba documental no sirve, la de este video. Pues fíjate que la última prueba, la última audiencia que yo tenía con él,
es la de, tengo que reconocer ese video que grabé en el restaurante el reconocer la voz de él, mi voz, la voz de la esposa y todo lo que hay en eso, porque se levantó un acta judicial. Pero en medio de esta última audiencia, pues la secretaria de acuerdos estaba en total contubernio con el abogado de la contraparte del sujeto Entonces no paró de hablarme con agresividad, de decirme que no servía para nada esa prueba que yo había grabado. O sea, presenté un recurso ante el Consejo de la Judicatura. Estoy esperando que el Consejo de la Judicatura me dé su resolución. O sea, la fecha sigues esperando. Sí, porque la última audiencia que fue el 20 de abril. De este año, del 2024. Increíble. ¿Por qué se alargó tanto? Porque él presentaba recurso tras recurso. Entonces, yo estoy segura que murió de esa manera, queriendo dejar esto así. O sea, queriendo irse sin una sentencia y riéndose de todas y todos nosotros y el sistema judicial en México. Eso es lo que me queda clarísimo, ¿no? Que lo dejó como antecedente, ¿no? En ese aspecto en el foro común, él siempre se burló. Sí, claro. Yo una vez que entré a su celda, que aparte fue terrible entrar a su celda, porque primero no quería, fuimos a conocer el penal, porque estábamos tratando de ver con ese momento el gobernador, esto fue antes de Mara, la gobernadora actual, qué podíamos hacer para mejorar el penal. Tú sabes que el penal de Cancún es un penal naturalmente muy complejo, que está en la mitad de la ciudad, una de las ciudades turísticas más importantes del mundo. No, y para las víctimas, tener que ir a donde está la cárcel, eso es violentar a la víctima. No, pero aparte esa cárcel no tiene ni pies ni cabeza, tiene un autogobierno, está todo mal con esa cárcel, pero cuando pedimos ver dónde tenían a Azúcar Curi y dónde tenían a Mario Marín, no nos querían dejar las autoridades verlo. Hasta que un comandante se volteó y dijo, a ver, pido permiso. Cuando me dijo pido permiso, se refería a pedirle permiso a él. Y entonces arregló su celda y nos recibió con un libro de Lidia Cacho, diciendo que Lidia Cacho era una farsa y que todo lo que Lidia Cacho había dicho era una mentira, como si ustedes no existieran como víctimas, o sea, como si él era un reo político. Un reo político y todo esto es una mentira. Y nos recibió en una suite con una cama king size, con un baño, tenías que subir como un escalón para entrar al baño, tenía su mesa, tenía una especie como de mueble donde tenía sus libros, tenía una mesa, o sea, era terrible, porque en las celdas de al lado tenías a 14, 16, 18 personas viviendo en celdas de 4x4 donde caben un máximo 4 personas. Y él tenía una suite como de 3 o 4 de esas celdas, de tamaño de esas celdas. Wow. Y él había puesto como una especie de pared sobre la celda, sobre las rejillas, para que no se viera de afuera para adentro. Y él se las daba de víctima y me acuerdo que le tomó una foto y se pone así y como que sonríe, así como diciendo, aquí voy como dices tú, me voy yo por la puerta por la grande, ¿no? Por lo cual me parece muy importante tu testimonio, el que hoy estés aquí, Edith, porque tu voz es la última que se tiene que escuchar, no la de él. No la de claro. Él. Murió sentenciado en el Foro Federal. Sí, murió sentenciado en el Foro Federal. Ha sido para ti un infierno. Lamentablemente, sí. Pasar por todo este proceso jurídico. Sí, no, indudablemente. O sea, 18 años. Indudablemente. Si te estoy diciendo, el 20 de abril tuve que ir todavía a repetir la misma audiencia. Sí, o sea, una vez se desahogó esa audiencia, o sea, se desahogó el video, las llamadas telefónicas, todo, y al final no subieron al reo. Entonces, no subieron al reo para que firmara y se tuvo que reponer la audiencia. No, es que... Y como esas, te puedo platicar otra en donde estando el reo ahí en la rejilla no subió porque no quiso. Mandó una carta que estaba enfermo y la carta la firmó el director de la cárcel, entonces se suspendió la audiencia. En otra audiencia, su abogado particular se fue de la audiencia. Y como no tenía abogado particular, se tenía que volver a reponer la audiencia. Y como esas, o sea, sí, de verdad, siento que ya por ese lado, digamos, que ya se cerró el capítulo, ya voy a descansar en ese aspecto, aunque en el aspecto jurídico me queda ahora pelear una gran batalla todavía, para mí y para las demás víctimas. Claro.
que es atender ambas instancias a ver qué va a suceder. Esto está muy nuevo, en un ratito voy a estar reunida con un grupo de abogados para que me asesoren todo esto. O sea, Pero es importante que aún él... ¿Cómo te enteras que murió? Porque yo te escribí luego y ya sabías. ¿Cómo te enteraste que él murió? Por una fuente oficial. Te escribieron y te dijeron, acaba de morir este güey. Sí. ¿Qué sentiste? ¿Qué? Me dijeron, dame 15 minutos y te vuelvo a hablar, pero me dijo, y pues es una fuente oficial, ¿no? Sí. No puedo mencionar el nombre, pero lo cual agradezco que hayan tenido ese detalle, porque indudablemente a partir de ese minuto mi teléfono... Sí, no paró de sonar. No, sí, no, y todos... ¿Qué sentiste? ¿Qué significa para ti, Edith, la muerte? Estaba muy en shock, o sea, esos primeros días sentí que yo nunca le deseé la muerte, ¿eh? Nunca, al contrario, yo siempre deseé que viviera 100 o 120 años, pero que los cumpliera en prisión, ¿no? Porque tenía que cumplir su sentencia. Entonces, siento que me quedé con ese aspecto jurídico hasta ahorita, porque murió sin esa sentencia, no hubo cierre de instrucción, no tuvimos nada a las víctimas en ese aspecto, en el aspecto legal, porque para colmo, o sea, si queremos la reparación del daño, pues él cambió todo de sus propiedades ¿no? O sea, él prácticamente se quedó pobre. Rico. Ajá. Sí, quitó todo de su nombre para que ustedes no puedan quitarle absolutamente nada. Uh-huh. Para que no pudiéramos accesar a la reparación del daño. Y la todo está en nombre que de la esposa y de los hijos. Sí. Todo su poderío económico, claro. ¿Por qué crees que la esposa y los hijos lo siguen apoyando? ¿O lo siguieron apoyando hasta el final? ¿Son víctimas de él también? ¿O qué? Pues ella y él pues, prácticamente son lo mismo. Cómplices. Claro, los hijos, yo espero que con esta gran lección que las autoridades de alguna u otra forma, al tenerlo en la cárcel, pues hayan visto y hayan aprendido que ellos tienen que ser, pues de verdad, hombres de bien y no cometer los mismos ilícitos, porque lamentablemente yo sé que el papá ya cuando estaba en libertad, los estaba educando para que fueran es un tema cultural. Ajá. Para ellos. Y te lo cuento porque yo entrevisté, tú lo sabes, yo entrevisté a Azúcar Curi varias veces, y dentro de una de las veces que hablamos, creo que sí te he contado esto, y si no te pido una disculpa que te lo esté contando ahorita. La primera vez que lo entrevistar a pederastas es muy complicado, porque tienes que como que ponerte en su nivel y en su entendimiento para que ellos sientan que eres como de su equipo, que no los estás juzgando. Y me acuerdo que yo cuando salí de ese penal empecé a vomitar afuera del penal, hasta el subsecretario me sobaba la espalda, porque fue muy duro todo lo que me contó, porque yo me hice como pero 13 años no está tan grave. ¿Verdad que no? Me decía, ¿verdad que no está tan grave? Y yo lo que quería es que yo lo estaba grabando, entonces yo quería que él soltara toda esa información. Y un tipo muy perverso, pero un tipo que genuinamente creía en que lo que hizo no estaba mal. Entonces sí me puedo imaginar que haya compartido con sus hijos o con quien sea que haya pasado por su camino, incluyendo con Gloria, esa educación, esa cultura, porque, a ver, la historia de Azúcar Curi viene del Líbano, es un árabe, él nació en esa cultura donde las mujeres son menos. Las mujeres son propiedades más que realmente personas sujetas a derechos, ¿no? Entonces, pues claro que él, siendo este hombre omnipotente y este dios que se sentía, pues podía utilizar a niñas. Y más, me imagino, niñas de bajos recursos, porque pues para él, pues él era más importante que lo que tú podías sentir. Y ese era Azúcar Curi, y yo creo que así hay que acordarnos de esa crueldad, esa perversión. Lamentable, ¿no? Que las lágrimas de estas niñas en medio de los abusos no le hayan importado a él. No, es que no, es un odio hacia las mujeres que tienen de una manera brutal, y luego mezclado con dinero y con poder. Porque
lo vemos en casi todos los pederastas, y en los pedófilos, y más que los pedófilos, en los tratantes. Ese odio con las mujeres, esa capacidad de no sentir empatía por una niña, sí, eso está por manipular, por usar, por violentar psicológicamente, más allá de lo físico y lo sexual, psicológicamente también. Y están muy convencidos de esta teoría que tenía. Bueno, la Gloria me llegó a decir, y está grabado también, que las niñas a los 6, 7 años ya están activas sexualmente, lo cual es una aberración. A mí Zúcar me lo dijo también. Me dijo, es que desde que les baja. Pero aunque no. Por Dios, es que. Y si te vas a ver, pero si te vas a las leyes de ciertos países como Afganistán o países donde todavía hay matrimonios forzados y todo esto, la teoría y el pensamiento es que el desarrollo de una niña tiene que ver con lo que marca el periodo de su regla, y a partir de ahí ya son sujetos sexuales. Es absurdo, claro. Es una locura absoluta. Lo único que nos habla es de cómo se busca justificar el usar esta perversión. El violentar a las niñas. Sí. Es lamentable. Es terrible. Es realmente, y lo terrible del caso de Zúcar es que creía que estaba bien, sí. Al igual que y se siguió defendiendo hasta el fin de su muerte. Y ahí es donde me parece interesante, porque al igual que Gloria, yo tengo varios testimonios de gente que desafortunadamente no quiere hablar públicamente, pero donde en prisión siguió metiendo a niños a prisión. De hecho, tengo un testimonio de una persona que tuvo un puesto dentro del penal y renunció por eso, porque vio la red que tenía donde seguía metiendo niñas adentro del penal, operado por su propia familia. Claro. Entonces, es terrible. Sí me lo llegaron también a oídas, eso, lo cual me parecía grave. Por eso yo apelaba a que lo cambiaran a un penal de máxima seguridad, porque yo sabía todas las facilidades que tenía allá adentro, que seguía ejerciendo esto. Es más, que también en mis últimas declaraciones le dije a un periodista que me entrevistó, porque me decía, oye, pero pues su edad ya está grande, esto, lo otro. No, le dije, y además si queda en libertad, prisión domiciliaria. No, pues ahí puede hacer lo que quiera. Sí. O sea, no, un brazalete no le iba a privar a ella. No, y va a tener más facilidad de volver a cometer los mismos ilícitos. O sea, los mismos delitos. Mucha más facilidad. Sí, era una de mis preocupaciones. Indudablemente. No, es que ahí hubiera sido terrible. Si no se hubiera muerto y le hubieran dado ese beneficio, hubiera sido terrible. Si de por sí el que haya estado en el penal de Cancún no era justo. Y yo he escrito cantidad de columnas y de hecho Reinserta sacó un comunicado que lo firmaron muchas organizaciones. Gracias. Justo solicitando el traslado a un penal federal, claro. Porque lo que hay que argumentar es para qué sirven los penales federales. Los penales federales tienen mucho más alto de nivel de seguridad que los penales estatales, y Zúcar Kuri tenía la capacidad económica y política para manipular y mover lo toda que la quisiera. casa municipal. ¿Y qué hizo? Zúcar Kuri era el dueño y el señor del penal de Cancún. Y eso me parece una aberración, y lo fue hasta el último día de su sentencia. El presidente de la República en su mañanera solicitó al magistrado que no lo trasladaran del penal federal al penal de Cancún. ¿Qué se hizo ese día? Se trasladó. ¿Cómo? ¿Cómo el presidente de la República dice en su mañanera? Sí, para mí también fue impactante. No, yo no lo podía creer. Yo decía, pues claro. Yo pensaba que a los gobernantes los tenía comprados. Si al propio presidente no le hacen caso. ¿Qué hizo este tipo? Ya le había autorizado el amparo el juez cuarto de distrito, Lima, su apellida Lima. Él fue el que le autorizó el amparo para devolverlo. Lo devolvió rapidísimo. Y además no nos notificaron. A nosotras nos han violentado una y otra vez el Poder Federal, el Poder Judicial, porque no tuvimos acceso a tener esas notificaciones y presentar un recurso. Te digo que cuando estaba llegando a Cancún, ya mi amparo ya no valía, porque ya lo habían trasladado. O sea, el subsecretario del sistema penitenciario en Quintana Roo, Apolino Armenta, fue el que se aventó el tiro de mandarlo a un penal federal, en contra de muchas voluntades
y quiero mencionarlo porque sé que él hizo un esfuerzo brutal. No se dejó comprar, hizo un esfuerzo brutal por hacer ese traslado. Dentro de todo el personal que está en los penales de Quintana Roo, que de alguna manera fueron permisivos con estas cosas, él sí lo quiero mencionar como una persona que fue un aliado de las víctimas y que hizo lo que pudo para sacarlo, aunque sea unos días, que fue lo que le duró que le dieran el amparo y que lo regresaran a Cancún. Qué brutal. Yo sé que no eres devota de Lidia Cacho, pero quiero hacer un reconocimiento yo a todas las mujeres que han alzado la voz como hayan podido, especialmente a las víctimas como tú, Edith, que se atreven, porque tú eres miles de niñas que Muchas no gracias. tienen la fuerza que tú tienes para haber durado 18 años en esta lucha, para seguir alzando la voz y para seguir con lo que es la justicia y encima sobrevivir, ¿no? Claro, pues con mucha fe, con mucho amor a Dios, con mucha esperanza de siempre estar buscando eso, estar buscando que en serio tengamos justicia. Es lo que más quiero, no solo para mí, sino para todas las que están dentro de para todas, en todo el mundo, pero me refiero aquí, en este caso, pues que se ejerza la justicia, todas las que hemos caminado también en este proceso federal contra este sujeto que ahora ya pues ha muerto, ya no está, y pues me toca ahora, vamos a ver qué va a pasar jurídicamente, ¿no? Qué va a suceder con la sentencia, que ya le habían admitido un recurso de inconformidad para ver el quantum de la pena. Entonces ahora es pues todo nuevo, ¿sabes qué? Y sí, hay que levantar la voz, hay que ayudarnos entre nosotras, ¿no? Y sobre todo, pues en la prevención. Hay un antes y un después de Azúcar Puri en México, y es cuando empezamos a repuntar en números de prostitución infantil, de turismo sexual infantil, de consumo de pornografía infantil y de abuso sexual infantil. Somos hoy, nos peleamos el título de número 1 con Tailandia, pero México, uno de los grandes problemas que tiene es la impunidad que existe alrededor de la violencia sexual infantil. En todos sus, llámele corrupción, todo lo que acabo de decir, ¿no? Pero en todas sus presentaciones. Sí, tenemos que cuidar a nuestras niñas y niños, ¿sabes qué? Sin duda. Tenemos que cuidarlos y tenemos que hacer algo a través de este tipo de testimonios por cambiar, ¿no?, la percepción de las y los funcionarios, del sistema judicial. Qué bueno que esto no quede ahora sí que en vano todo el esfuerzo que hemos hecho, y hablo también del apoyo que he recibido, como tú, a través de tu fundación y de todo el activismo que generas, pues también ha hecho de mí lo que soy, con el apoyo de gente tan empática, también como Rosy Orozco, una gran activista. Entonces, está también en Estados Unidos porque, como Lidia, o sea, como muchas se tienen que ir de este país porque fíjate que cuando salí del penal, yo dije, hay un tema ligado entre el poder y la pederastía en este país. Y es muy desafortunado porque no lo ves en muchos otros delitos, como implica una amenaza real, porque tocas fibras reales de gente con dinero y gente con poder cuando hablas de estos temas. Entonces gente como Rosy Orozco, como la acabas de mencionar, pues termina teniendo que hacer su activismo en Estados Unidos. Sí. O Lidia en Europa, teniendo que hacer su periodismo desde otros lados. No, yo sé, ya lo pusimos claro que tu perspectiva es otra, pero sí, pues al final es una periodista que ha hecho estos, y Rosy también es una activista que está haciendo muchas cosas, y hay mucha gente que tampoco quiere pero bueno, entonces no es lo mismo el activismo, porque Rosy sí hace un verdadero rescate de víctimas de trata, ¿no? O sea, a través de todo. Sí, Rosy ha hecho cosas increíbles. Sí, yo creo que hay muchas personas dentro del mundo. Una cosa es el rescate de las víctimas, y otra cosa es la explotación de la víctima, que es el caso opuesto, ¿no? Hay que hacerlo. No sé, ahí es donde creo que no estoy de acuerdo contigo. Creo que hay diferentes maneras. Es como si entonces
digo, sé que es consensuado, pero es como si al yo no tener un refugio de víctimas de trata, que sí tengo una casa de atención, muy chingona, por cierto, en Reinserta, que atiende a decenas de niños y de niñas víctimas de trata y de abuso sexual, aquí en la Ciudad de México, pero el que esto sea explotación. Creo que hay muchos protocolos que te digo, que siento que están peleados. Cuando las víctimas alzan la voz. Tú podrías agarrar el expediente de una de las víctimas y fotocopiarlo para hacer tu libro, o transcribir todo el expediente, si la víctima no está de acuerdo. No, tiene que ser algo consensuado, estoy de acuerdo contigo. A lo que quiero decir, es que es el único dolor que hemos tenido. O sea, a lo que quiero decir, y creo que vamos a estar de acuerdo en eso, creo que hay un entendimiento que para sacar a flote un tema se tiene que jalar de muchos lados. Desde la política, como lo hizo Rocío Orozco en su momento, hasta el activismo silencioso. Ahorita lo vimos con Sounds of Freedom, cuánta gente también está en encubierto haciendo cosas increíbles para rescatar a víctimas de trata que hoy están siendo explotados en países de Latinoamérica. Hablamos mal y solemos hablar mal del sistema de justicia penal, pero también hay mucha gente dentro del sistema de justicia penal que sí es humana y que sí busca hacer las cosas bien, así como hay víctimas que deciden no volver a alzar la voz, y hay víctimas como tú que sí deciden alzar la voz y luchar hasta el final. Es la suma de absolutamente todo, y claro, en la suma de absolutamente todo, pues no todos los factores van a compaginar muchas veces, y te lo digo y tú lo sabes, a mí hay mucha gente que respeta el trabajo que yo hago y hay mucha gente que me odia con todas sus fuerzas, ¿no? Es complicado, y se tocan muchas fibras que son muy dolorosas en temas pero bueno, tan delicados, ¿no? Tan delicados, hablar de la violencia sexual infantil. No. Entonces, lo que no me imagino un tema más doloroso. Exacto, y además, pues, eso es lo que hay que cuidar. La no revictimización. Sí, pero tampoco el silencio. Que ahí es donde, ¿no? Creo que el silenciar, y algo que hemos ido aprendiendo con la tecnología y con las redes sociales y con todo este acceso que ya existe, cómo podemos manejar la no revictimización, pero también el no olvido. Porque muchas veces la no revictimización se puede malentender por el silencio. ¿No? Ya no le pregunten, ya no le digan, que ya no hable, que ya no... Espérame, ¿no? O sea, y sí lo quiero decir, el caso de Zúcar Kuri, y por eso te respeto y te admiro tanto, el que tú tengas la fuerza de hablar como lo hablas, con la valentía con la que lo haces y lo llevas haciendo durante muchos años, es un parteaguas donde tú eres miles de niñas. Gracias. Y no nada más del caso de Zúcar, de todos los casos que tenemos en este país. Entonces, te respeto tu voz, agradezco como mujer, como mamá de una niña de 6 años, el que tu voz se escuche por todos lados, Edith, para que ojalá aprendamos y no se repita una historia como la de Jan Zúcar Kuri. Y que quede claro, en este espacio no se vuelve a hablar del caso de Zúcar Kuri porque tu voz es la última que se va a escuchar, no la de él. Muchas gracias. Gracias a ti, Edith, por este espacio. Te lo agradezco mucho.